Génesis 9. El pacto bajo el arco y la fragilidad del nuevo comienzo. El aire olía a tierra mojada y a mundo recién abierto. Después del diluvio, todo parecía más silencioso, como si la creación misma todavía recordara el peso de las aguas. Las montañas estaban allí, firmes, pero el paisaje tenía una desnudez nueva. Había menos rastro de lo antiguo, menos señales de vida humana. El mundo era grande, y al mismo tiempo parecía vacío. Noé y su familia estaban de pie sobre tierra firme, como los primeros habitantes de una era nueva. No eran niños, no eran pioneros inexpertos, eran sobrevivientes. Habían visto el juicio, habían vivido el encierro, habían esperado hasta que la tierra respirara otra vez. Y ahora comenzaba lo más difícil, porque construir un arca es una tarea enorme, pero reconstruir un mundo es una tarea todavía más profunda. La bendición que reinicia la historia. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Esa bendición recuerda la de Génesis 1. Como si Dios estuviera declarando que, pese a todo, el propósito original no se había cancelado. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Noé no solo fue preservado para vivir, fue preservado para continuar la historia humana. Pero el mundo no era igual que antes. Había una nueva tensión entre la humanidad y los animales. El texto dice que el temor y el miedo del hombre estarían sobre las bestias. Como si el equilibrio original se hubiera desplazado. Ya no se describe el reino animal como un escenario completamente armonioso, sino como un espacio donde existe instinto de huida, distancia, alerta. La creación seguía siendo creación, pero ahora llevaba cicatrices. Y aún así, Dios entregó los animales en manos del hombre, reafirmando la autoridad humana sobre la tierra. No como licencia para crueldad, sino como responsabilidad dentro de un mundo que necesitaba orden. La comida, la sangre y el respeto por la vida. Dios permitió algo nuevo con claridad. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento. Esto marca una transición. Ahora el hombre recibe permiso para comer carne. En un mundo reiniciado, la provisión se amplía. Pero junto con el permiso viene una prohibición firme. No comerán carne con su vida, es decir, con su sangre. Esa frase es crucial. La sangre representa la vida. La vida no es un objeto cualquiera. No es algo que se toma sin respeto. Incluso en el acto de alimentarse, Dios pone un límite que enseña reverencia. Como si dijera, puedes comer, pero no te conviertas en bestia. No trates la vida como cosa barata. Y luego el capítulo se vuelve todavía más solemne. Dios habla del valor de la vida humana. Declara que pedirá cuentas por la sangre del hombre, que quien derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Esto es esencial. En un mundo donde la violencia había llenado la tierra antes del diluvio, Dios establece un principio para proteger la vida humana. Es como una barrera moral. La sociedad no puede sobrevivir si la vida se vuelve desechable. La imagen de Dios no es solo dignidad espiritual, es fundamento de justicia. Es la razón por la que matar no es solo un crimen práctico, sino una profanación. Y otra vez Dios repite la bendición. Fructificad, multiplicaos, la vida debe crecer, no ser destruida. Un pacto para toda la tierra. Entonces Dios habló de un pacto. Y aquí hay algo hermoso. Este pacto no es solo con Noé, ni solo con su familia. Es con toda carne, con los animales, con las aves, con las bestias, con todo ser viviente. Es como si Dios dijera, mi misericordia no solo cubre a la humanidad, cubre a la creación. Dios prometió que no volvería a destruir toda carne con un diluvio. No habría otro juicio de esa misma forma que borrara todo. Y para que esa promesa no quedara solo como idea, Dios dio una señal visible. El arco en las nubes. El arco iris. Cada vez que las nubes se cargaran de agua, cada vez que el cielo recordara la tormenta, aparecería esa señal como recordatorio de que el juicio no sería el final. El arco se vuelve una especie de memoria, puesta en el cielo, no porque Dios necesite recordar cómo olvida a un hombre, sino porque Dios se digna a dar a la humanidad una señal, un símbolo que los sostenga cuando el miedo vuelva. La lluvia ya no sería solo amenaza. También sería escenario de promesa. Y esa promesa era universal. No era un pacto para un solo pueblo todavía. Era un pacto para el mundo entero. La fragilidad humana reaparece. Hasta aquí, Génesis 9 suena como una restauración firme. Bendición, mandato, pacto, señal. Pero entonces el capítulo cambia de tono, como si quisiera recordarnos algo con honestidad. El mundo puede reiniciarse por fuera, pero el corazón humano sigue necesitando redención. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. La viña creció con el tiempo, y Noé hizo vino. Y aquí ocurre una escena que resulta incómoda porque muestra la humanidad real, sin maquillaje.
Noé bebió del vino y se embriagó. Y quedó descubierto dentro de su tienda. Es un detalle triste. Noé, el hombre que obedeció, el hombre del arca, el hombre preservado. También era frágil. La Biblia no convierte a sus personajes en estatuas perfectas. Los deja humanos, porque la enseñanza no es, mira qué impecable fue Noé, sino, mira cómo incluso el justo necesita la gracia. Cam y la actitud del corazón. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos. La forma en que el texto lo presenta sugiere más que un simple, lo vio. Sugiere falta de respeto, exposición, burla, una actitud que no cubre sino que revela para humillar. En contraste, Sem y Jafet actuaron distinto. Tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás para no mirar, y cubrieron a su padre. Esa escena es profundamente simbólica. Unos usan la vulnerabilidad del otro para exhibir, otros usan su fuerza para cubrir. Dos maneras de responder a la caída humana. La burla, o el honor, y aquí el capítulo muestra algo fuerte. El respeto y el desprecio dentro de la familia dejan huella. La palabra final de Noé. Bendición y advertencia. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, habló. Y pronunció palabras sobre el futuro. Maldijo a Canaán, hijo de Cam, diciendo que sería siervo. Y bendijo a Jehová, Dios de Sem, declarando la bendición sobre esa línea. También habló de Jafet, diciendo que sería ensanchado y habitaría en las tiendas de Sem. Estas palabras han sido interpretadas y mal usadas a lo largo de la historia por personas que quisieron justificar injusticias, pero el texto, dentro de su contexto, está hablando de líneas familiares y futuros históricos, no de valor humano intrínseco. Lo que queda claro en la escena es que el comportamiento del corazón tiene consecuencias que se extienden más allá del instante. El capítulo termina recordando que Noé vivió muchos años después del diluvio, y luego muere. La muerte sigue existiendo, el pecado sigue rondando, pero el pacto de Dios está en el cielo. El equilibrio de Génesis 9. Génesis 9 deja una impresión doble, como una verdad con dos caras. Dios es misericordioso y mantiene el mundo. Da mandato, da pacto, da señal visible. Pone estabilidad en el tiempo. La humanidad sigue siendo frágil. Incluso el hombre del arca puede caer. La familia, incluso reiniciada, puede mostrar respeto o desprecio. El corazón humano todavía necesita transformación. Así, el arco iris queda como símbolo perfecto del capítulo. Por un lado recuerda la tormenta, el juicio real. Por otro lado anuncia que la tormenta no será el final, la misericordia real. Y cada vez que el arco aparece en las nubes, el cielo está diciendo sin palabras. Dios sostiene la historia. Génesis 10. La tabla de las naciones, cuando el mundo aprendió a ser muchos. El diluvio quedó atrás como un recuerdo pesado. La tierra volvió a tener estaciones. El aire volvió a ser estable. La siembra y la cosecha regresaron. Noé levantó altar, recibió promesa, vio el arco en el cielo como señal de que Dios sostendría el mundo. Y, con el tiempo, los días volvieron a parecer días. Pero el mundo ya no era el mismo. Había menos gente, menos ruido humano, menos huellas. El planeta se sentía enorme, abierto, y al mismo tiempo, lleno de posibilidad y de riesgo. Porque el juicio había limpiado la tierra, pero el corazón humano seguía siendo corazón humano. Capaz de construir, y capaz de torcer. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en raíces. Y de esas raíces, el mundo se ramificó. Génesis 10 no es un capítulo de tormentas ni de ángeles. Es un capítulo de historia humana en estado puro. Nacimientos, familias, nombres que se multiplican como semillas. Es, en apariencia, una lista. Pero en realidad, es un mapa. Un mapa de cómo el mundo se llenó otra vez. La gran idea. Familias que se vuelven pueblos. La Biblia repite varias veces una estructura que parece simple pero lo es todo. Según sus familias, según sus lenguas, según sus tierras, según sus naciones. Eso significa que la historia humana ya no se cuenta solo por individuos, sino por comunidades. Con el paso de generaciones, una familia se vuelve clan. Un clan se vuelve tribu. Una tribu se vuelve pueblo. Y un pueblo, si tiene poder, se vuelve reino. Lo que comienza en una tienda termina en frontera. Y así, en Génesis 10, la humanidad se reparte por la tierra. No como un caos absoluto, sino como expansión organizada. Cada grupo buscando territorio, agua, seguridad, futuro. Imagina ese movimiento. Imagina familias caminando días enteros con animales,
herramientas, semillas, recipientes para agua, fuego protegido bajo cenizas. Imagina la discusión al amanecer. ¿Iremos hacia allá? No. Más al norte, más cerca del río, más lejos de otros grupos. Cada decisión pequeña iba formando el mundo. Y así nacieron las naciones. Los hijos de Jafet. Los caminos hacia las costas y los horizontes grandes. El relato comienza con Jafet. Jafet representa, en la manera en que Génesis lo cuenta, el avance hacia regiones amplias. Zonas del norte y del occidente, territorios que con el tiempo se asociarían con costas, islas, rutas lejanas. Los nombres que aparecen, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras, suenan antiguos y distantes, pero lo importante aquí es el efecto, expansión. De ellos surgen otros nombres, pueblos que se asientan y se dispersan. La Biblia menciona islas de las naciones, como si la humanidad, con el tiempo, aprendiera a cruzar distancias, a explorar, a navegar. Aquí nace la imagen del mundo abierto, pueblos que se mueven hacia lo desconocido, familias que dejan atrás lo familiar, y territorios que se llenan de nuevas lenguas, porque cuando una familia se separa y vive aislada por generaciones, su habla cambia. Sus costumbres cambian, su manera de adorar cambia, y cuando regresan a encontrarse con otros, ya no son los mismos. Jafet, en el mapa de Génesis, es como una ola que se extiende. El mundo se ensancha, se llena de rutas, de costas, de nombres que más tarde resonarán en otras historias. Los hijos de Cam, la fuerza de los reinos, las ciudades y el poder. Luego aparece Cam, su línea se siente distinta. Aquí no solo hay expansión, hay concentración. Hay regiones estratégicas, fértiles, capaces de sostener grandes poblaciones. Y donde hay grandes poblaciones, suele aparecer la ciudad. Y donde hay ciudad, suele aparecer poder. Cam engendra a Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos nombres son semillas de regiones que más adelante tendrán peso. Egipto, Mizraim, Canaán, zonas africanas, rutas comerciales y militares. Pero en medio de estos nombres, Génesis se detiene en alguien en particular. Nimrod, el primer gran hombre de poder. Nimrod aparece como un quiebre narrativo. De pronto la lista deja de ser solo genealogía y se convierte en retrato. Nimrod fue poderoso en la tierra. Un valiente cazador, un hombre de renombre. En tiempos antiguos, cazador no era solo el que persigue animales, puede representar al que domina, al que conquista, al que sabe someter. Nimrod simboliza el nacimiento del poder humano organizado. El líder fuerte que reúne, controla, edifica, expande. Y se menciona que el principio de su reino fue en lugares como Babel, Erech, Akkad, ciudades en la tierra de Sinar. Aunque Génesis 10 no cuenta el evento de Babel, eso viene después, sí prepara el escenario. Aquí nace la idea de reino. No solo familias dispersas, sino un centro con autoridad. Luego se menciona Asiria, Nínive, y otras ciudades importantes que se relacionan con expansión. Es como si el capítulo dijera, la humanidad no solo se dispersó, también levantó centros de poder. Y donde hay poder, la historia bíblica siempre mantiene una tensión. El poder puede servir, o puede corromperse. El poder puede proteger, o puede oprimir. Nimrod es una sombra y un espejo. Anuncia lo que el corazón humano puede llegar a construir. Cuando quiere hacerse grande, Canaán, el territorio que será clave. Dentro de la línea de Cam, Canaán aparece con un peso particular. No solo por su descendencia, sino porque el texto marca territorios y frontera. Se habla de sidonios, eteos, jebuseos, amorreos, yerieseos. Nombres que parecen lista, pero funcionan como un letrero. Aquí están los pueblos que habitarán esa tierra. La tierra de Canaán no será un escenario neutro en la Biblia. Será un lugar de promesa, conflicto, juicio, herencia. Y Génesis 10 planta esa realidad con anticipación. La tierra ya tiene pueblos. Ya tiene identidad, ya tiene ocupantes. La historia futura no ocurrirá en un vacío. Ocurrirá en un mundo lleno. Los hijos de Sem. La línea que prepara la promesa. Luego viene Sem, y aquí el texto adopta un tono especial. No porque Sem sea mejor, por naturaleza, sino porque de su línea vendrá el hilo que la historia bíblica seguirá más de cerca. Sem engendra líneas asociadas con regiones del oriente. Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Estos nombres abarcan pueblos antiguos que influirán en muchas historias posteriores. Y, de nuevo, el capítulo insiste. No son solo nombres, son familias que se vuelven territorios. Yoctán. Multiplicación como ramas. Arfaxad y otras líneas continúan, y aparece Yoctán,
del que se listan muchos descendientes. Aquí la genealogía se alarga como si el texto quisiera mostrar una explosión de clanes. Uno tras otro, nombres que se sienten como ramas de un árbol inmenso. La impresión es clara. La tierra se llenaba rápido. Y no solo se llenaba de gente, sino de regiones. El texto señala áreas donde habitaron, delineando frontera. Eso te da una idea de cómo Génesis 10 funciona como mapa. Estos por aquí, aquellos por allá. Peleg. Una frase que suena a misterio. En la misma línea aparece un nombre que trae una frase corta pero enorme. Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Génesis 10 no explica cómo ni por qué, no entra en el evento, pero deja claro que hubo una división histórica importante. Separación, partición, dispersión. Es como una nota al margen que te avisa que el mundo humano está entrando en fragmentación. Ya no será una sola unidad. Esta división se relaciona con la idea central del capítulo. Familias, lenguas, tierras, naciones. El mundo se está volviendo, muchos,